Hoy vamos a hablar de endometriosis. Sí, porque además es un tema, de verdad, es un tema que además teníamos ganas, ¿no? Además, justamente ahora presentaremos dentro de 2 semanas en Madrid, que ya después también lo vamos a presentar aquí, el estudio más completo que hemos hecho a nivel de sexualidad. Lo vamos a presentar en la Universidad Camino José Cela a nivel de la afectación que tienen sexual de estas mujeres que sufren esta enfermedad que se llama endometriosis. ¿Qué es exactamente la endometriosis? Sí, mira, la endometriosis, para no enrollarnos, es una inflamación que tiene la mujer, pues solamente la sufren las mujeres, en lo que es la pelvis, ¿no? Lo que es el útero, los ovarios y lo que es la parte pélvica. Estas mujeres, esas células endometriales aparecen en órganos que no tienen que aparecer. El endometrio tiene que estar en el útero. Pero ¿qué pasa? Aparece en el ovario, aparece en el intestino, en la vejiga, pues los luego vemos mucho, en la vejiga, en la uretra, en el riñón, en el pulmón, incluso se ha visto que hasta a veces en el cerebro. Sangra intraperitonealmente en tu barriga, con lo cual el sangrado que te da te irrita mucho la barriga y es un dolor insoportable. O sea, estas mujeres realmente sufren bastante. Bien, pero ¿qué lo origina exactamente? A ciencia cierta hoy en día aún no se sabe. No se sabe qué es lo que hace que esa mutación celular de esas células que deben de estar en el útero aparecen en otros órganos, ¿no? Por desgracia, no se sabe el motivo por el cual las pacientes sufren o son propensas a tener endometriosis. Es una Y es bastante frecuente. exclusiva femenina. ¿Qué pasa? Por desgracia hoy en día aún está un poquito estigmatizado. Claro, a la mujer que se le dice, mira niña o mujer, no seas mimosa, no te quejes tanto. Claro, estos sangrados son bastante dolorosos, les da mucha molestia y lo más importante, Miguel Ángel, que si no paras lo que es la enfermedad, cada vez irá avanzando más, con lo cual habrá más implantes de este tejido en otras partes del cuerpo, con lo cual cada vez será peor la inflamación. Hola Jordi, buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. De nuevo en tu canal. ¿Qué tal? Hoy comienza el verano, Otra ¿verdad? vez, sí, Mucho sí. calorcito. Ya había ganas, ya había Ya ganas. había ganas, ¿verdad? Estamos cambiando de época. Y bueno, Sí. empiezan las enfermedades típicas de esta época en concreto, de verano. Efectivamente. Y hablaremos. Sí. Hoy vamos a hablar de endometriosis. Sí, porque además es un tema, de verdad, es un tema que además teníamos ganas, ¿no? Además, justamente ahora presentaremos dentro de 2 semanas en Madrid, que ya después también lo vamos a presentar aquí, el estudio más completo que hemos hecho a nivel de sexualidad. Lo vamos a presentar en la Universidad Camino José Cela a nivel de la afectación que tienen sexual de estas mujeres que sufren esta enfermedad que se llama endometriosis, que cuesta de pronunciar, endometriosis. Sí, cuesta muchísimo. Sí. ¿Qué es exactamente la endometriosis? Sí, mira, la endometriosis, para no enrollarnos, es una inflamación que tiene la mujer, pues solamente la sufren las mujeres, en lo que es la pelvis, ¿no? Lo que es el útero, los ovarios y lo que es la parte pélvica. ¿La endometriosis qué es? Todo el mundo sabe lo que es la mujer, tiene lo que es el útero. Entonces, la capa interna del útero se llama endometrio y es lo que se va renovando cada vez con la regla, la famosa menstruación, que esa capita interna de lo que es el útero se renueva y se cambia completamente. En ocasiones, por desgracia, estas mujeres, esas células endometriales aparecen en órganos que no tienen que aparecer. El endometrio tiene que estar en el útero. Pero ¿qué pasa? Aparece en el ovario, aparece en el intestino, en la vejiga, pues los luego vemos mucho, en la vejiga, en la uretra, en el riñón, en el pulmón, incluso se ha visto que hasta a veces en el cerebro y en el corazón. ¿Qué pasa? En el corazón. En el corazón. Yo tengo pacientes que, por desgracia, ¿qué pasa? Que como estas células siguen el mismo ciclo hormonal que lo hace el endometrio, claro, pues también se inflaman con la ovulación y sangran con la regla, con la menstruación. Claro, impactante. Imagínate que te sangre en el cerebro, Miguel Ángel, o en el ovario o en el intestino. Claro, sangra intraperitonealmente en tu barriga, con lo cual el sangrado que te da te irrita mucho la barriga y es un dolor insoportable. O sea, estas mujeres realmente sufren bastante. Bien, pero ¿qué lo origina exactamente? A ciencia cierta hoy en día aún no se sabe. No se sabe qué es lo que hace que esa mutación celular de esas células que deben de estar en el útero aparecen en otros órganos, ¿no? Se piensa que está regado o que puede haber causas inmunológicas, genéticas, pero a día de hoy, por desgracia, no se sabe el motivo por el cual las pacientes sufren o son propensas a tener endometriosis. Es una Y es bastante frecuente. exclusiva femenina. Femenina.
Claro, porque el Bien. endometrio solamente el útero lo ¿Qué, tienen qué las mujeres. síntomas puedes sentir o cómo lo podemos Claro. detectar? Es que además es importante que la mujer, por favor, no queremos crear una pandemia, tampoco una. Pero que, por desgracia, Miguel Ángel, hoy en día, ¿qué pasa? Estas mujeres, claro, tú tienes primero los síntomas, ¿no? Que es que la mujer, el síntoma más frecuente que es un dolor bastante fuerte en la típica menstruación, la regla, la Sí, menstruación de la mujer. Claro, cuando estas células empiezan a sangrar intraabdominalmente, ¿no? Te irrita mucho, entonces es un dolor muy intenso con lo que es la menstruación, con la regla. dirán las Es mujeres un la, dolor la bastante regla fuerte, dolorosa de toda la dolorosa, vida, que pero se correcto. confundía. Entonces, esa Sí, regla dolorosa de toda la vida eran ya pacientes que tenían o sufrían de endometriosis. ¿Qué pasa? Por desgracia, hoy en día aún está un poquito estigmatizado. Claro, a la mujer que se le dice, mira, niña o mujer, no seas mimosa, no te quejes tanto. Claro, estos sangrados son bastante dolorosos, les da mucha molestia. Y lo más importante, Miguel Ángel, que si no paras lo que es la enfermedad, cada vez irá avanzando más, con lo cual caramba. habrá más implantes de este tejido en otras partes del cuerpo, con lo cual cada vez será peor la inflamación. Porque estas mujeres tienen un dolor, una inflamación de su pelvis, de su abdomen, horrorosa. Claro, el dolor es insoportable, Claro, supongo. date cuenta que es como Pero si realmente sangran intraabdominalmente, sangran. Y la sangre, realmente sangran. claro, entonces ¿Verdad? esa sangre va a lo que es el abdomen, los intestinos, Y y hay una eso duele, inflamación, claro. muy, muy importante. Con lo cual, ¿qué pasa? Ellas tienen el síntoma, pero muchas veces no. Hasta que podemos, porque hay que, el ginecólogo tiene que sospecharlo, su médico de familia, o otro médico como yo, el urólogo, porque de los órganos que más afecta también es a nivel vesical, tienes que olerlo, sospecharlo y ir a buscarlo, porque si esperas que las imágenes, que generalmente es por resonancia de alta resolución, lo veas, ¿qué pasa? Hombre, es como una humedad, ¿no? Es una cosa que ya ha ido a más. Para tú verlo ya en radiológico, que es la confirmación, o con lo que es la laparoscopia, es que la enfermedad se te ha ido un poquito de las manos, que es importante controlarla, es muy Bien, importante. supongo que, claro, obviamente el dolor, la inflamación condiciona muchísimo a las mujeres que lo sufren, Claro, pero ¿esto afecta en su embarazo, en sus relaciones? claro, Miguel Ángel. Date cuenta que la endometriosis, date cuenta, mira, generalmente cuando se diagnostican, mira la paradoja, más del 80-90% se diagnostican porque son mujeres que debido a esa inflamación que tienen tan importante en su abdomen, en su útero, Sí, no pueden ser madres. O sea, es la causa más frecuente de infertilidad femenina, ¿no? De esterilidad femenina. pero porque exista esa infertilidad ¿Sí? afecta a los ovarios, Claro, o porque es más una impotencia de poder tener una relación sexual no, 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 no. plena. La enfermedad en sí, o sea, lo que es la endometriosis, claro, debido a esa inflamación que genera en los órganos útero, ovario y en las tropas de falopio, esa inflamación hace que esas mujeres tengan problemas para su fertilidad, para su Sí. gestación. Ujú. ¿Qué pasa? Se suele diagnosticar en ese momento. Fíjate, se diagnostica el 80% en ese momento. Y antes, ¿qué ha pasado? Pues no se han dado cuenta. La mujer, claro, ha tenido el dolor Con lo insoportable, cual probablemente pasará un haya. periodo largo de tiempo hasta Claro, que se pueda claro, diagnosticar. esa mujer, le habrá dicho a su mamá, o a su marido, o a su madre que tiene mucho dolor y molestias y ha pasado desapercibido. Y Entonces, antiguamente, o sea, hace años, hasta sí, porque eso, quizá hace poco, claro, la endometriosis, se Miguel Ángel, achacaba una regla dolorosa claro, como algo. porque Miguel Ángel, la endometriosis ha existido toda la vida. Lo que pasa es que hoy en día se ha descubierto y se ha etiquetado y cada vez se le tiene, hombre. Entonces, ¿qué pasa? Date cuenta que, Miguel Ángel, a día de hoy, 2025, se tarda de 8 a 10 años en diagnosticarse. 10 años de sufrimiento y, claro, de infertilidad. Y lo que 10 decimos, años. 10 años, Miguel Ángel. Con lo cual, fíjate las alteraciones que estas mujeres sufren y lo que tú me preguntabas. Pero por el proceso en sí mismo no sé, el protocolo que hay que seguir para averiguar que tiene esta enfermedad esta señora, no se puede reducir en el tiempo, no se puede averiguar antes. Claro, pero hay que ir digamos, el médico, su médico de familia, su ginecólogo, su Sí, urólogo, al médico que la pobre mujer acuda, por los síntomas, tiene que sospecharlo, olerlo, e ir claro, yo cuando veo a una mujer que sospecho, le digo: "Mi señora, por favor, vaya a su ginecólogo", le hago una carta y le insisto en que mire mucho el tema este. vale, ¿qué seguimiento? O sea, ¿cómo se diagnostica que tienes esta enfermedad en una señora que está diciendo que Claro, ellas empiezan, claro, es como una gripe, ¿no? Empiezan por los síntomas de dolor, molestias, y tú puedes ver, por ejemplo, claro, a mí a veces me vienen porque sangran con lo que es la orina. Es decir, en el momento que ellas tienen la menstruación, la regla,
que a veces lo confunden, en la orina sangran. Claro, porque tienen implantes de estas células dentro de lo que es la vejiga, y esas células dentro de la vejiga se comportan igual que como si fuera su endometrio, con lo cual cuando viene la menstruación sangra, con lo cual son mujeres que cuando orinan sale sangre directamente. Entonces te viene a la consulta pensando que tienen urinaria o un cólico. Entonces claro, cuando tú lo ves... ¿Pero es lo común cuando hay una regla? No, se sangra claro, lo que pasa es que las mujeres, claro, Claro. al secarse ven que hay sangre, entonces ellos lo atañen achacan a la la compresa, regla, que es por la claro. menstruación. No, y es la orina que sangra. Claro, cuando ya sangra más, ya tienen coágulos y es cuando ya ven, y claro, y duele muchísimo. Pero hay que hacer algún tipo de estudio específico, es Claro, difícil cuando ya se claro, detecta claro, cuando tú vas o tienes la este sospecha, primer síntoma o la claro, sospecha. tienen que ir a revisarse. Entonces, claro, la ecografía tiene que ser un ginecólogo que sea muy experto, que cuesta mucho de verlo. Por ecografía, me refiero en fases iniciales, cuando ya estamos solucionadas, sí. Y entonces que automáticamente tienes que pedir una resonancia de alta resolución. ¿Por qué? Porque es el método más precoz que se pueden ver esos implantes fuera de allí. Bien. Claro, hasta ahora que no había estas resonancias de alta resolución, era ya solamente porque esa mujer, su enfermedad iba a más, a más, a más, a más. Eran mujeres que estábamos comentando, que hoy en día aún se diagnostican muchísimas, por desgracia, cuando son infértiles. Date cuenta, Ajá. son infértiles, pero que ya han pasado 8 o 10 años, esa mujer sufriendo, y nadie se ha dado cuenta. Y cuando son infértiles las estudian y hacen lo que se llama la laparoscopia para ver por qué son infértiles y decir, no, tú mi niña tienes endometriosis. Claro, pero se llegó tarde. Porque lo que ven al hacer la laparoscopia, el ginecólogo, es ver la consecuencia de esos múltiples implantes en todo su intestino, útero, vejiga, etc. Bien, si es una enfermedad que se pudiera detectar con anticipación o con un tiempo prudencial, ¿se podría evitar? ¿Tiene cura o no tiene cura? Vale, cura no hay. Me voy a explicar. Cura no hay, pero por supuesto, claro, cuanto más inicialmente coges lo que es la enfermedad, hay Sí, tratamientos eficaces hoy en día, tratamientos hormonales, tratamientos que las mujeres, como ocurre con la mayoría de las enfermedades, claro, que cogiéndolas a cuanto más tiempo. precozmente, Sí, claro, paras esa inflamación de esas células en órganos que no son el que toca, que no es el útero, lo paras y evitas que esa pobre mujer sangre, tenga dolor insoportable, molestias. Claro, porque cuanto más sangre y tiene más molestias, más se inflama todo su órgano pélvico y por eso las pobres tienen infertilidad. viéndolo desde fuera, Jordi, ¿Sí? eh, a quien lo oye por primera vez, como en mi caso, y perdonen mi ignorancia, resulta como impacta, resulta temoroso, es decir, temeroso en el sentido de que da como miedo, Sí. supongo del lado de las mujeres, que hay cierto Ujú. miedo por los síntomas ahora que estamos comentando, que se sientan ellas metidas en el mismo... Claro. Sí, Siempre, por supuesto, ellas que vayan a su médico de familia, a su ginecólogo y al menos le pregunten, que es bueno que le pero pregunten ¿hay algún síntoma en especial? el dolor, el dolor. Yo El diría que es dolor. el dolor, la molestia, claro, porque date cuenta que una mujer no sabrá, no es el dolor, que vea que sus reglas, sus menstruaciones, reglas, para que la gente lo entienda, son más dolorosas y con más síntomas de lo habitual. Es el dolor insoportable, por supuesto, si ven sangre con la orina, la barriga se les inflama muchísimo. Claro, te das cuenta, como sangran intraabdominalmente, su barriga se hincha muchísimo, el dolor que es fuera de lo habitual, de lo normal. Bien, para este Es bueno. dolor, ¿el tratamiento en qué consiste? Claro, siempre el dolor, la molestia es el antiinflamatorio, ¿vale? El antiinflamatorio Sí, para bajar, inhibir las prostaglandinas y la inflamación pélvica que tienen. Y después, por supuesto, una vez diagnosticada, son tratamientos hormonales, con la típica pastilla anticonceptiva hormonal. Las pastillas anticonceptivas siempre están formadas de estrógenos y de progesterona, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, si la mujer es diagnosticada de modo precozmente, pues las pastillas anticonceptivas serán suficientes, que hay de menos dosis o de más dosis. Si ya el diagnóstico es más tardío, tenemos que utilizar solamente lo que se llama la progesterona, el Dianogest, o los DIU hormonales de progesterona. Pero mi opinión es que cuando esa mujer, la pobre, que tiene esa inflamación brutal de su abdomen, su útero, le colocas el DIU de progesterona, eso claro, no es el momento más adecuado, ¿no? Es como si tú ya. tienes, imagínate, mira, unas hemorroides y te ponen agua a nivel rectal. Ese momento, con esa inflamación, no es el momento No adecuado. es el momento de Con lo aplicarlo. cual, pero existe y está en el algoritmo de los tratamientos que hay, ¿no? Pero eso es fundamental
para mí, por favor, que los médicos sean conscientes, desde el médico de familia. Estamos hablando de anticonceptivos. La típica pastilla anticonceptiva que toman las mujeres para evitar el embarazo. ¿Y esto Pero es es que es muy... me conveniente sorprende. es decir, Sí, a realmente ver, funciona con la enfermedad? sí, sí que funciona porque Eh, lo que haces es regular. Pero claro, como estas mujeres son muy, lo que llamamos estrógeno dependientes, tienen sí, picos de estrógenos más fuertes, el origen está entonces en la producción de de estrógenos, estrógenos, hay de una manera mayor desmedida. desmedida. Vale, Es un factor que influye mucho. O sea, no sé el por qué. Una cosa es que tú tengas más estrógenos, ¿no? Pero ¿por qué esas células que tienen que estar en el útero sí, salen en otro lugar? Es como si tú, imagínate que el cabello, en lugar de tener el agua en la cabeza, te sale ¿se lugares que sabe no el debe. motivo? No, no se sabe, ahí está el Todavía no problema. se ha Eso. descubierto. Pero sí que se sabe que son estrógeno dependientes y es fundamental controlar ese flujo de estrógenos. Se Por sabe que eso, esto funciona. claro, por eso se dan pastillas anticonceptivas o luego lo que es el antagonista de los estrógenos, que es la progesterona. Se da progesterona para bloquear estos estrógenos, para bloquear esos receptores de captación de estrógenos. Pero claro, para eso es muy importante que se diagnostique lo más precozmente. A mí me sorprende, de verdad, y además es bueno que haya más formación en la de salud pública porque es muy frecuente. Se sabe que eso afecta a Miguel Ángel al 10-15% de las mujeres. Y date cuenta que son mujeres jóvenes y que afecta aproximadamente al casi 35 o hasta el 50% de mujeres que tienen problemas para ser mamás. Pero esto se sabe por la estadística de las que van saliendo diagnosticadas. Claro, claro. Pero supongo que detrás de todo esto habrá muchas mujeres que no estén Claro, o diagnosticadas. sea, Y muchas ese es mujeres el nos estarán temor que me produce escuchando. al oír todo esto. Claro, Sí. es que el problema es que y son mujeres jóvenes que van a empezar con sus 14, 16 añitos, esto a producirse y claro, si la Si pobre se llega pudiera a los detectar a tiempo, claro, porque claro. antes, Miguel Ángel, ¿qué pasa? Que la gente antes se quedaba embarazada antes, a los 20, 22 años. Hoy en día, Miguel Ángel, la edad media de quedarse una mujer embarazada es Sí, a los ha subido 32 años. bastante. Y ahí Ujú. está el problema para mí. Claro, a los 32 años, cuando la mujer, que ya ha pasado por este tormento, Proceso, sí. está buscando quedarse embarazada, no se queda embarazada, y ahí es cuando aparece el diagnóstico al hacer la laparoscopia o cuando se la ha mirado, ¿por qué no se queda embarazada? Date cuenta, mira, Ángel, Claro. el casi 80% se diagnostican cuando, ¿por qué no se queda embarazada? Pero, señores, antes han pasado 10 años que tenía que haber sido diagnosticada. ¿Sabes lo que digo? Por eso es muy importante el visualizarlo, que nos escuchen. Igual el embarazo es hasta Claro, beneficioso por para... supuesto, porque el embarazo hay un alto, a ellas les beneficia muchísimo, porque hay mucha progesterona y la progesterona es un tratamiento que a ¿Puede ellas les llegar a van. corregir la enfermedad? No, cuando se quedan embarazadas, No estamos en esa invitando a época, las que señoras se queden embarazadas, no, no, pero no, 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 pero ellas en ese en su momento, beneficio, que sí. felizmente se quedan embarazadas, como hay en el embarazo mucho más progesterona, se sienten mucho más aliviadas y mucho mejor. Vale, Porque, y aparte, Miguel Ángel, recuerda, en el embarazo la mujer no tiene la regla. Claro, claro, cortando, si no tienes la regla, por eso mandamos anticonceptivos o progestágenos para cortar la menstruación de esta señora. claro. Bien. Entonces, Jordi, consejos que podemos darle a la mujer en el caso de que Por sientan favor, síntomas, que ya sé acudir a que puede, su ginecólogo. la señora que no peque, le insisto, que si ella ve que sus reglas son más dolorosas y se le inflama mucho la barriga, etcétera, que no peque. Ya sé que a veces tendrá que dar el coñazo e insistir a su médico de cabecera o a su ginecólogo, oye, mira, que esto no es normal, que me duele demasiado, que tengo mucho sangrado, que se me hincha mucho la barriga, que por favor que lo mire, porque muchas son mujeres, claro, que no es normal por supuesto, al tener la menstruación se te puede inflamar algo la barriga, pero que te quedes la barriga y se te inflame muchísimo, que veas sangre con la orina, incluso que se dispare la tensión arterial o la frecuencia cardíaca si tienes implantes También. cardíacos. Ujú. O muchas mujeres también que tienen mucha migraña, dolor de cabeza porque tienen implantes a nivel cerebral. No es lo normal. Lo normal es que sea intraabdominal, que es Bien. ovarios, extraútero, la vejiga. Y la parte del recto sigma también a nivel intestinal pueden hasta sangrar también intestinalmente y simular hemorroides. Y como siempre recomendamos, pues acudir en estos síntomas al médico para que lo pueda diagnosticar a tiempo. Por supuesto. Y Ligamos, que den sí, la tabarra, por favor, que den la tabarra. que demos la tabarra.